El capítulo se llama Jesús de Nazaret y la iglesia. Recuerden que estamos viendo precisamente historia de la iglesia antigua, ¿sí? Cómo comienza la iglesia, ¿sí? Entonces, no nos perdamos de ese aspecto, porque mucha gente me dice, ¿esto qué tiene que ver con la religión? No, con la religión, bueno, es el fundamento, pero más histórico. Esto es bases históricas, ¿no? No vamos a hablar de que vino Dios y bajó por Jerusalén, no puso así sobre un monte. Es un proceso histórico, ¿sí? Y vamos pues con nuestras Biblias. Lice, ¿nos puede leer en el capítulo 2 del comienzo? Sí. Jesús de Nazaret y la iglesia. La historia de la iglesia tiene sus raíces en Jesús de Nazaret, nacido en el mundo intelectual y religioso del judaísmo palestino. Su vida y su actividad, que pusieron los fundamentos de la iglesia, constituyeron la premisa de su historia. Las fuentes que dan noticia de esta vida y de su significado para la iglesia son de naturaleza muy particular. Por una parte, existen algunas noticias de fuente pagana y hebrea, de gran importancia para probar la existencia histórica de Jesús. Por otro, las escrituras del Nuevo Testamento, y especialmente los 3 evangelios más antiguos, los Hechos de los Apóstoles y algunas cartas de San Pablo, reproducen la imagen viva en las mentes y en los corazones de sus primeros seguidores, cuando estos, tras la ascensión de Jesús, lo predicaron como el Mesías crucificado y resucitado. Esta imagen lleva el sigilo y la forma puestos por la necesidad de la predicación apostólica y de la fe que la sostenía. Pero esto no debe llevar a un escepticismo sobre la posibilidad de conocer el Jesús terreno e histórico, sin componer una biografía de Jesús. Estas fuentes se refieren a su vida, cuentan hechos, eventos, acciones y palabras particularmente significativos para la predicación sobre él, atestiguando al mismo tiempo que son datos históricos importantes sobre su vida. Los documentos de la predicación apostólica tratan de testimoniar que Jesús es el Cristo, con la cautela que recomienda la crítica histórica. Es siempre posible presentar algunos hechos que servirían para realizar un bosquejo biográfico de Jesús. Gracias. Comienza pues la iglesia con la aparición de Jesús, propiamente nuestra iglesia, ¿sí? La historia de Jesús comienza en el Antiguo Testamento, en el mundo judío, ¿sí? Sus padres, sus abuelos, la Sagrada Escritura comienza mucho antes de su venida al mundo. Pero propiamente la iglesia nace con Jesús aquí. Ya desde su nacimiento tenemos una muy pequeñísima comunidad que acude a adorar a ese Dios, que son los pastores propiamente llamados por un ángel. Vayan, ¿verdad?, a tal parte y verán a un niño que será o que es el Mesías. Entonces esos pastores van, incluso dicen que ellos regresan a su casa alabando a Dios de haber visto esa maravilla. La maravilla no fue ver un niño, porque un niño cualquiera lo ve, sino el hecho de haber sido llamados por un ser angelical y que se ha hecho real. ¿Sí? Imagínense que a ustedes ya se les aparece un ángel y les dice: ¿te acuerdas el anillo que se te perdió? Está debajo del sillón fulanito. El acontecimiento no es tanto el anillo. No vas a presumir que encontraste un anillo, sino que un ser muy extraño, un ser fuera de este mundo, me dijo esto. Ese es el acontecimiento, ¿sí? Ellos van y ven a ese niño y pues creen por boca del ángel que Él es nuestro Dios. Entonces ahí comienza precisamente ya una iglesia, ¿sí? Una comunidad en torno a un ser llamado Dios, ¿sí? Comienza, y ya lo veremos más adelante, por una equivocación de historia. Comienza, Jesús viene al mundo en el año 4 o 5 después de Cristo, ¿verdad? El año 0, sí, precisamente que sería propiamente el nacimiento de Cristo, una equivocación.
de un escritor o un histórico. Entonces, a Cristo se le ubica más o menos en estos años de su nacimiento. ¿Sí? ¿Después de Cristo? Sí. En las hojas dice antes de Cristo. ¿Sí es antes? Sí, aquí dice antes. Aquí dicen las hojas. Entonces, sí, yo sé que está mal, pues tú ya estoy igual que ¿verdad? Como el historiador. Igual que el historiador, entonces, bueno, corregir, ¿verdad? Entonces, por los años nace, ¿verdad? Tiene estas fechas. Hay muchos datos, y ya lo escuchamos aquí, muchos datos históricos que aunque nos ayudan a ubicar esta realidad, no los podemos tomar así como de muy de lleno, ¿sí? ¿Qué cosas nos ayudan a ubicar el nacimiento de Cristo? Pues lo que se menciona en la Sagrada Escritura, el censo, ¿verdad? Que fue llamada a toda la gente a su lugar de origen. ¿De dónde es tu familia? Ahí vas a ir y te vas a empadronar. Pero recuerden que las mujeres en el mundo judío no cuentan. Entonces la familia de la mujer no cuenta tanto. Entonces María, que ya es esposa de José, se van precisamente juntos a empadronarse a Belén, que es la ciudad del rey David, y que José es de la descendencia del rey David. ¿Sí? Entonces, ese dato es histórico. ¿Existe el censo? Sí, y está registrado en la historia. Entonces, eso nos ayuda a ubicarnos. Nos ayuda a ubicarnos el tiempo en que fue erigido ese censo, que lógico, tenían un tiempo grande para poderse empadronar, ya que tenían que trasladarse, ¿no? Y ahí no había taxis, no había avión, no había Uber, ¿verdad? Sino que la gente iba, ¿no? Siempre se ha retratado a José con una mula y María, ¿verdad? Donde precisamente caminaban. Recuerden que es desierto, mucha parte de eso, y que ellos no podían, sobre todo en las horas de la tarde, caminar mucho, ni tampoco en la noche, ¿verdad? O quizás en la noche que hacía un poquito más de frío, ¿verdad? Pero sí, el desierto es muy extremoso, entonces hace mucho frío. Entonces hay que ver todas esas cuestiones. ¿Por qué? Porque también a veces está en duda la fecha del 24 de diciembre. ¿Sí? Ese día, sí, es el día en que nace el sol. Ustedes saben que nosotros tenemos un sol y que este solecito supuestamente no se mueve, ¿verdad? Y que los planetas tienen como un camino alrededor de él, ¿va? Cuando está más lejos, precisamente es aquí que se dice el nacimiento del sol, porque lo vemos y va creciendo en la medida que nos vamos acercando a él, y los van muriendo y lo vuelven a hacer. Eso aquí es el 24 de diciembre, que es la fecha que le damos al nacimiento de Jesús. Fue por ese mes, ¿verdad? En Navidad, pero precisamente no está muy definido que haya sido exactamente ese día, ¿sí? Pero esto es historia, ¿no? Porque ¿a poco es cierto? Hay mucha gente que es de otra religión y dice feliz solsticio, ¿no? Que es el nacimiento del sol. Pues sí, feliz, ¿no? Para mí Jesús es el sol de justicia, el que ilumina. Pues sí, tú festéjame lo que quieras, dime lo que se te antoje, ¿verdad? A mí lo mismo, ¿verdad? Pero es ahí donde nace pues nuestra iglesia, ¿sí? Daniel, no tienes nada. Léenos Jesús no predica una religión individual, sino comunitaria. En torno a él se forma una comunidad que es formada como tal por él. En vista de su crecimiento, Jesús mismo llama a esta comunidad su iglesia.
y reivindica como propia su fundación, según Mateo 16:18. En sus seguidores, Jesús escoge a 12 para darles un rol especial dentro de la comunidad, el de enviados, igual apóstoles. Su misión es predicar el reino de Dios. De entre ellos, Pedro será la roca sobre la que se apoyará la fundación de la iglesia. Pues quieres hasta allá, no nos falta. Muy bien. Miren, Cristo pues comienza esta comunidad de 12. Propiamente, si ustedes van viendo el seguimiento de Jesús en esta llamada a sus apóstoles, porque bueno, ellos dicen, nosotros no seguimos a Cristo, sino que fuimos llamados, ¿verdad? Había mucha gente, ¿no? ¿Por qué precisamente a ellos? Y yo creo, y ustedes yo creo que me apoyan, Dios pone los medios por los cuales hace realidad mi vida, el caminar de cada día, y que después resulta que algo que parecía que no estaba planeado me ayuda en un futuro. Bien, Jesús llama a estos apóstoles y vamos viendo cómo los va llamando. Precisamente se encuentra con estos pescadores. Jesús está predicando. Es tanta la gente que se sube Cristo en la barca. ¿Por qué? Para tener como una cierta distancia entre la gente, ¿no? Porque la gente pues es así como los de la loma, ¿verdad? Se quieren todos ahí agarrar el primer lugar en la misa, ves que se llenan primero los de frente, así son, ¿verdad? Entonces pues Jesús hace como una separación para dirigirse a todos. Bien, ya en la barca Jesús quiere como, ¿cómo se puede decir? Poner un antecedente de lo que está diciendo. Es algo no humano, sino divino. Y entonces les dice que vayan a pescar. Ese día los pescadores nunca pescan de día, porque los peces es cuando están abajo, ¿sí? Y ellos no tienen así de esas redes monumentales que ahora tenemos, no, unas redes sencillas cosidas por ellos. Bien, y pescan ahí algo grande. Todo el mundo se sorprende, ¿no? Porque nadie había pescado nada. No era el único pescador, Pedro, que tenía barca ahí, no, es el único que estaba más cerca de Cristo, que subió allí, ¿verdad? Pero sin duda Dios le había echado el ojo ya. Y ellos ven ese milagro. Propiamente ellos son los primeros que ven, ¿no? Que sacan tantos peces. Pedro se inclina ante el Señor, ¿sí? Y le dice ahí, yo te haré pescador. Ahí empieza la llamada, ¿sí? Empieza una comunidad que le llama iglesia, su iglesia de él, ¿sí? Y tiene como finalidad instaurar el reino. Fíjense bien, a lo mejor nosotros no hemos visto esto muy cercano. Pensamos que yo estoy en la iglesia para un día llegar al reino, ¿sí? Pero de los cielos, ya cuando me muera, ¿sí? Y Cristo quiere instaurar aquí, ya desde aquí, el reino, ¿sí? ¿Qué es esto? En un reino hay un rey, ¿sí? Hay un rey. Este rey nos protege, este rey nos alimenta, este rey nos da seguridad y alegría. ¿Por qué? Porque es el representante de nosotros ante la necesidad. Un pueblo que tenía un rey iba con el rey y le decía, solucioname este problema. Un rey sabía que había un enemigo y sabía el rey, salía antes, no estaba como Donald Trump que manda a las tropas, no. Salía él precisamente al frente, ¿verdad? A luchar por el bienestar y la vida de sus ciudadanos. Entonces, este es el reino que Dios quiere instaurar. Al ver nuestra iglesia, lógico, decimos, no sé ustedes si tengan conciencia de que Cristo, decimos en Pascua, Cristo vive.
O sea, está vivito, camina entre nosotros. Entonces el rey ya está. Pero necesita que sus súbditos también le ayuden. Necesita soldados, necesita carpinteros, necesita panaderos, etc. De todos los oficios que ustedes quieran. Para que un reino viva feliz. Nosotros estamos aquí con una simple finalidad y que hoy lo decíamos precisamente en misa. Un reino de amor. Esto es lo que Dios nos llama a nosotros a hacer como miembros de esta comunidad. Amarnos. ¿Sí? Entonces, ya lo sé, acá está una así. Hablan así como los judíos alrededor. Entonces, es el reino donde se vive el amor. Donde el mandamiento principal es el amor. Nosotros, yo les decía antes en misa, tenemos que pedir eso, dame el don del amor. Porque aunque yo tuviera mucha sabiduría, pero si no tengo amor, yo pudiera dominar todo poder, ¿verdad? Pero si no tengo amor, yo pudiera tener don de corazón, pero si no tengo amor, como que nos fundamentamos en esto, ¿no? Y todos los sacramentos que nosotros celebramos están basados en este aspecto. El bautismo. ¿Por qué bautizar a un niño? Para que salga en la foto. Porque queremos una fiesta. Si se ven bien bonitos vestidos de blanco, bien chulos. Y luego pues, el compadre, que todos los domingos vaya a visitar a su ahijado y lleve las cheves. No, ¿verdad? Esa es la finalidad. Queremos que ese niño tenga una salvación. Pero sabemos que esa salvación no va a llegar así nomás porque ya tiene la boleta de bautismo. No, va a llegar porque el niño va a vivir en el amor. Ustedes, papás que piden el bautismo para sus hijos, deben darse cuenta de que contraen una obligación, dice el sacerdote. Enseñarle los mandamientos divinos para que ame a Dios y a su prójimo. Ahí está. Ese es el compromiso. Por eso lo bautizo. ¿Por qué queremos que un niño se confirme? ¿Para qué sirve la confirmación? ¿Para qué la palomita buena onda? Un soldado, ¿sí? No un soldado que mata, sino que un soldado que defiende, ¿sí? Un soldado que sobre todo robustece su cuerpo, su espíritu, para ser defensor del bien de sus hermanos. Eso. ¿Por qué la comunión? ¿Para qué sirve la comunión? Fortaleza, ¿verdad? Alimento y nos recrea y bueno, yo no sé ustedes, pero cada vez que uno comulga se siente bien chido, ¿verdad? Así como que, ay no, como que anda uno más dispuesto a hacer cosas, ¿no? Pues hay cosas pesadas, pero híjole, me acabo de conversar, hoy me habló mi hermana y me dice, ay, ya te hablo porque, dime cómo le hago porque me acabo de conversar llegando, me hicieron enojar y me salí, no dije nada, ¿qué hago? Dije, respira, le da tiempo a comprarte una coca, ¿verdad? Y esto te la tengo cara, ¿verdad? Usted tiene que fortalecerse, usted tiene que alimentarse bien. Todos los sacramentos, incluso el sacramento de la unción extrema o el sacramento de la unción de enfermos, no es para mandarlo al hoyo. Mucha gente piensa eso, ¿verdad? No traigan al Padre, ya me quieren mandar a la tumba. No. Queremos robustecer su espíritu, ¿verdad? Y sobre todo garantizar ese seguimiento a Jesús, que vive, que somos parte de su iglesia para llegar al reino, ahora sí de los cielos. Pero desde aquí, decía un santo muy cercano a nosotros que vivía en Guadalupe y Zacatecas, decía Miguel Agustín Pro: hay que construir el reino de Dios con adobes mexicanos. ¿Sí? Con adobes, desde aquí, con esta tierra. Bien, ese es como el principio. Entonces definimos ya cuál va a ser como la finalidad de esta iglesia, ¿no? ¿Por qué es
tan llamativo para muchos judíos esta propuesta de Cristo? Porque inmediatamente tiene un montonal de gente. Primero, ¿verdad? Y lo vamos a ir viendo. Los pecadores son como la masa más grande. Él vino por aquellos que necesitan. Dentro de esos pecadores hay una gama, pero así inmensa, ¿no? Todos los que cometen los pecados que conocemos. Pero también las viudas, los huérfanos, las mujeres forman parte importante en la comunidad eclesial de Jesucristo. La mujer tiene dignidad, Él la defiende. Por eso es tan llamativo los judíos, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Si ya no quieres a tu vieja, haz una carta de divorcio y ya. Pero el hombre quedaba así como que chulo y bonito. La mujer la que tenía que cargar con su documento, y si quería que alguien tenía que presentar el documento que estaba divorciado. Él entregaba un documento. No tengo documentos, yo tengo historial delictivo, pero tú sí. Jesucristo viene precisamente a dignificar a la mujer, a darle su lugar. Incluso Él como la defiende así como de una manera muy directa, ¿verdad? No te está permitido hacer eso con tu mujer. O sea, no la humilles, no la degrades, porque también es hija de Dios. A esa mujer que lanzó ahí, María Magdalena, Jesús, sabiendo que era cierto, si era cierto que ella andaba de chile frito, haciendo cosas que no debía, pero si esa mujer está arrepentida, Él la levanta, la incorpora, le da dignidad y no lo vuelves a hacer. Por eso es llamativo, ¿sí? Pero Cristo no es un hombre judío que dijo, con esto me voy a ganar a la gente, ¿no? Sino que realmente lo hace, y es algo que se procura hacer dentro de la comunidad de la iglesia. Por eso debemos de estudiar nosotros, incluso historia de la iglesia, para definir por qué estamos aquí. ¿Cuál es mi papel dentro de esta iglesia? Y si nos vamos a desviar por eso, pues no, aquí no vamos puros santos, todos los pecadores, vaya. Yo recuerdo, recuerdo que cuando yo era jovencillo asistí a un encuentro juvenil de 3 días de encierro. Y la primera misa, el primer día, el padre comenzó la misa, todo normal, se hicieron las lecturas, se hizo antes de la homilía, dijo el padre, levántense por favor aquellos que no están confesados. Y pues tú ibas a un encuentro, o sea, ahí me van a confesar. Se quedaron como 3 sentados. Dijo, muy bien, todos que están parados se salen de la capilla, porque no pueden participar de los demás. Ay, Dios mío, yo me sentí como un chucho que cuchillero. ¡Ay, Dios mío! De verdad nos salimos y como que nadie nos quería volar la cara, así como que te veo tu pecador, me sentía yo bien gacho, pero es la dinámica precisamente, ¿verdad? Que el padre decía, imagínense que realmente solamente los santos pudieran entrar a la Eucaristía. No, pues no, ¿verdad? Urbana, haremos otra iglesia como más pecaminosa, ¿verdad? No. Jesús viene pues y viene a hacerse Dios de amor. Esto es lo principal. No vamos a quitar el renglón de esto. El amor. Y que hará que esto que es tan común en los seres humanos se pueda eliminar con este elemento. ¿Usted quiere que alguien deje de pecar? Ame. Ama a tu enemigo. Eso a mí me compro. Eso no puedo con eso. Pero precisamente esto. Ámalo. Y entonces cambiará. Cambia. Hay muchas cosas que el amor hace. Yo recuerdo cuando estaba adolescentillo. Ay, marrano. No. Yo creo que los pies hasta tenían gusanos. Se quitaban los zapatos y, ay, Dios mío, ¿verdad? Ya había zancudos.
Tan feo, pero empezaron a enamorarse. Ay, te bañas todos los días, te peinas, le robas el perfume al papá o te echas limonazo. Cambia, el amor cambia. ¿Sí? Yo no sé, por ejemplo, aquí las que son mamás, ¿qué provocó en ustedes su primer hijo o su único hijo? ¿Qué provocó en ustedes? ¿Cómo sentías el corazón, verdad? De todo ese dolor, porque bueno, aunque lo sientes ahí, ¿verdad? Pues es un dolor y es 9 meses de muchas cosas que afectan tu vida de comodidad. Te sientas así como los camiones de volteo, así. Te duermes y no te hallas tu lugar, ¿verdad? Todo se te antoja, y luego te sale el paño, y luego tu cuerpo, tu columna empieza a dolerte todo, etcétera, etcétera. Pero nomás llega el chiquillo, ya se les olvidó todo. 9 meses de sufrimiento se les olvida así. Ahí está su hijo, ay, pero qué chido, todo morado, lleno de tanta sangre, pero usted lo ve tan bonito, tan chido. Ah, bien, eso hace el amor. Y eso es una imagen de la figura que tenía Jesús para con todos aquellos que daban asco, aquellos que eran rechazados. Eso es como lo que la iglesia tiene de base. Nace así y así tiene que permanecer, llena de amor, porque eso es lo que hace que nuestro Rey viva en nuestra comunidad. Acá en el Antiguo Testamento vamos a ver un Dios muy cuadriculado, un Dios donde no cabe el malo. Eres viuda, hiciste algo malo. Eres huérfano, hiciste algo malo. Eres pobre, estás enfermo. Entonces, todos eran pecadores, ¿no? Rechazados. Había un lugar que le decían el Hades, ¿verdad? ¿Qué es el Hades? El infierno, el inframundo, propiamente. ¿Quiénes estaban ahí? Los que tenían los leprosos, las viudas, los huérfanos, los pobres, los enfermos, ahí. Así ya con la mentalidad de que nosotros ya estamos condenados, ya. No hay perdón para nosotros, no hay amor, no hay un lugar en la comunidad donde tenían que llevar una campanita y todo el mundo sacaba así textualmente los desperdicios afuera para que se los llevaran y cerrar la puerta, porque no eres digno de estar en nuestra comunidad. Todos esos es precisamente la iglesia de Cristo. Y que, bueno, hoy en día, no sé si hay lepra, ¿verdad? Pero ya la lepra es otra, una lepra de egoísmo, una lepra de juicio, una lepra de envidia, de rencores. Eso es la lepra para nosotros hoy en esta iglesia, en esta comunidad, ¿sí? Donde no hay amor, son aquellos que están precisamente en el Hades. ¿Quién irá al infierno? No aquellos que están enfermos, sino aquellos que tienen una enfermedad grande y que les evita amar. Entonces, fijan, esta es como la teología precisamente de la historia de la iglesia, y que muchos no la entendieron. La mentalidad estaba ya en el Antiguo. Hay un ejemplo muy actual, aparentemente actual, con el Vaticano II. El Vaticano II viene a hacer como una revolución, pero así, casi que de una vuelta de la tortilla, ¿verdad? Como dice textual, donde antiguamente el sacerdote era intocable, el altar donde estaba el sacerdote era intocable, entonces ponía una barandilla, no puedes pasar, es como Grandas en Ciudad de los Anillos, no puedes pasar, ¿verdad? No, y menos una mujer pisada, que le tocaba aquello, se acababan las misas también, el obispo, ¿verdad? Con fabuloso y con todo, al tratar de todo eso, ¿verdad? Esto era antes del Vaticano, ¿no? Y llega el Vaticano II, donde es una iglesia más acogedora, más familiar, más participativa, pero
ante este cambio hubo muchos choques, ¿no? Muchas divisiones donde hay iglesias o sectas, propiamente sectas, donde se quedaron con todo el Antiguo Testamento, antes del Vaticano II, con todas las reglas, todas las vestimentas. Se me hace que los de Legionarios de Cristo, Opus Dei, todavía usan mucha vestimenta, mucho ornamento dentro de las capillas de antes del Vaticano II, ¿no? Y yo agradezco eso porque, fíjense, un sacerdote, bueno, un diácono, no sé si conozcan su vestimenta, ¿sí? Se ponía su vestimenta. Cuando era sacerdote se ponía lo de diácono y se ponía todavía lo de sacerdote. Y cuando era obispo, todos se ponían las cosas igual, se cosía. Y antes que los sacerdotes tan graciosos, yo digo, ay, qué bueno que se quitó eso. Entonces, eso es como puros adornos y que van disminuyendo esto, ¿no? Y vamos la iglesia como definiendo más hacia dónde vamos, quiénes somos. Y vaya que la lectura de hoy es de San Pablo a los Corintios, y que da como el don más excelente, el amor. ¿Sí? Muy bien. Entonces nos puede leer el último párrafo que está a la vuelta. Reino de Dios. De entre ellos, Pedro será la roca sobre la que se apoyará la fundación de la iglesia. Con la muerte y resurrección de Jesús, la iglesia está fundada. Su vida histórica comienza con la venida del Espíritu Santo. La crucifixión de Jesús sucedió el 14 o 15, Nisan de un año entre el 30 y el 33 de la era cristiana. A los 3 días resucitó y se apareció a sus discípulos hasta que ascendió a los cielos. 30 o 33 años de vida de Jesús, ¿verdad? O sea, era cristiana porque es a partir de Jesús, el nacimiento. ¿Sí? Entonces, más o menos a los 33 años es precisamente la concepción de Cristo. Pedro es el continuador, ¿sí? Y ahí vemos ya una descendencia apostólica, por eso la iglesia es una católica y apostólica. Pedro será el primer, lo que soy yo, vicario de Cristo. Así es Pedro. Y a partir de ahí se irán eligiendo diferentes padres, ¿sí? Es decir, padres que van a dirigir esta comunidad en nombre de Jesucristo. Por eso son los vicarios. Eso quiere decir mi puesto aquí en esta parroquia. El padre Francisco es el vicario de la parroquia, el que hace las veces del Señor cura, cuando él no está o cuando está impedido por alguna razón. Bien, Jesucristo vive, pero no está en una figura física propiamente, entonces la hace el vicario de Cristo, es decir, el Papa, ¿sí? De ahí viene el papado, ¿sí? ¿De cómo nació el Papa? Ah, bueno, ahí tiene usted la historia, ¿verdad? No es así como que vamos a poner a alguien muy poderoso, alguien que nos convenga, y pues ya vimos que la realidad no es así. No sé si ustedes sepan cómo es que llegó o con qué Papa llegó el Vaticano II. Juan 23 el Papa bueno. Juan 23. Juan 23 era, propiamente le decían así, una cucaracha de biblioteca. Un obispo que estaba en el Vaticano, en la biblioteca propiamente, callado, muy serio. Él se dedicaba a estar siempre estudiando. Con este cambio precisamente que se venía ya de muchas cosas que la iglesia pedía, y habló de la iglesia, los fieles cristianos, ellos, los jerarcas, dicen, no vamos a querer un revolucionario, entonces vamos a poner a alguien serio, así,
quiera conservar todo, cuadriculado, ¿verdad? Que sí haga, que siga el gobierno de la iglesia, pero que no haga escándalo. Y lo pone a él y él llama al Vaticano II. Entonces, ese papa debe ser así como que son como los esposos que ay, son tan buenos, tan lindos, tan chulos, ya casados, y ay, Dios mío, te asusta, ¿verdad? El Vaticano, sí, probablemente la ciudad de Vaticano entraba en alarma porque se desaparecía el papa. Llegaban a su cuarto y que no es el papa, y que el papa dónde está, y buscan por todo, la residencia papal y nada. Entonces ponen la alarma y después resulta que el papa andaba comiendo con unas monjitas allá, hablaba con los trabajadores, ¿verdad? La construcción, echándole porras y todo. Es ese papa que entendió esta mística de su fundador. Si él es el fundador, ¿qué es lo que hacía él? Sino que andar con la gente más necesitada, con la gente propiamente que vive una realidad de pobreza, de trabajo, de esfuerzo, de pleito en la familia, todo eso. Entonces, ahí sí es un ejemplo muy bueno para decir, hay que renovar, y no tanto la iglesia, a lo mejor no renovamos eso, pero sí nuestra vida. Dentro de esta casa, que es la casa de Dios Padre, que es el templo del Espíritu Santo, y que soy figura de Cristo, que tengo que renovar para hacer realidad eso que Él quiere, el reino del amor. Es eso como nace pues la iglesia. Ese es su carisma, su raíz. ¿Alguna pregunta, cuestión, dificultad? ¿En qué año fue más o menos esto del segundo concilio? Unos 36. 1963. Pero está el documento. No es cierto, no entendí la pregunta. ¿Cuándo nace el Vaticano II? Un poquito antes, creo, porque en el 63 murió el Papa Juan XXIII, debe haber empezado en el 62. Él convocó. Él convocó, y miren, convocación a un sínodo es un proceso muy largo, ¿sí? Si ustedes realmente, porque realmente casi nadie lo hemos estudiado, el Vaticano II tiene un montonal de documentos, muchos documentos, pero preciosísimos, riquísimos, que pues, hace muchísimo que se dio la edición propiamente así. Nosotros teníamos aquí al señor obispo Don Quesada Limón, Salvador Quesada Limón. Él participó del Vaticano II. Pues no es mucho porque yo me acuerdo que mi abuelita me llevó a la catedral a recibir al obispo, ¿verdad? Está chiquitillo, hasta me subió a la banca para que viera a ese hombre así como que parecía un príncipe. Pero fue, no. Ahí en Netflix está la de Papa Bueno, Juan XXIII, y está muy buena esa película porque precisamente narra toda la historia de lo que pasa al Papa Juan XXIII por convocar al sínodo, pues sí, al Vaticano, sí, al Concilio Vaticano II, y está muy buena. Está larga la película, pero está muy buena. De hecho, hay una historia desde sacerdote, ¿sí? Ajá, sí. Como él, incluso lo mandan a abadías rusas, y allá la iglesia ortodoxa tiene otras maneras de celebrar, otras maneras de actuar, y él era siempre como muy querido porque era muy abierto, ¿verdad? Pues, pero sí. Y rescataban niños que estaban como que eran exiliados o no sé, los tenían en barcos como prisioneros, y él hacía movimientos para poder rescatar. Todo eso viene en la película también desde el periodo. Está muy bueno. Y aquí en la estrofa que dice, que habla de la vida de Jesús, dice: comenzó yendo a Jordán, donde fue bautizado por Juan Bautista, produciéndose una hierofanía. ¿Me podría decir qué significa hierofanía? Pero bueno, más no apunte, te lo explico. Sí, yo te explico. Yo te explico la siguiente clase. Sí, gracias. Acto de manifestación sagrada. Ahí está, ya podemos respondiendo.
Padre, entonces por eso es que ya no se dice la misa en latín ni de espaldas. Exacto. A raíz El Vaticano II. Que se cambió la liturgia. Fui convocado al Vaticano II el 25 de enero de 1959. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, cuestión, dificultad? Y hasta el otoño del 62 regresó. Por lo que decía. Sí, tiene un proceso muy largo. ¿Nissan significa día, padre? ¿Nissan qué significa día? Nissan es un Calendario. es un calendario que se tenía antiguo, ¿sí? Entonces se marcaba los años Nissan. Pues es histórico porque los años de ese calendario está puesta la vida de Jesús. Y se refería a espacios de tiempo. Espacio de tiempo. Espacio de tiempo. Padre, ¿y la iglesia sigue creciendo en adeptos? ¿O está estancada o vamos para atrás? Yo Miren, pienso que sigue creciendo. ahorita tenemos una iglesia muy nueva y muy floreciente en África. En África, padre. Sí, en África la gente como que hay mucho efervescencia cristiana, ¿sí? Recuerden que ahí había mucho musulmán, ¿verdad? Y la medida que se han hecho algunas guerras, algunas independencias, ya los pueblos pueden decidir su religión y precisamente en esta historia de libertades y eso, la iglesia de África ha crecido mucho en el cristianismo, muchísimo, ¿no? Y hay ejemplos, híjole, abundantes, son gente bien entregada, muy participativa, se vive mucho la común unión, mucho, ¿no? No sé si conocen ustedes a Gina Vizcaíno y a Luis Vizcaíno propiamente, ¿verdad? Tiene un hijo que es legionario de Cristo y él estuvo en África y él fue así como mucha plática. Jesuita. Perdón, sí es jesuita. Fue legionario. Entonces es eso, y hay muchísima crecimiento de la iglesia y en Asia también, pero sí sigue creciendo. Y ustedes se fijan dentro de nuestra iglesia parroquial, no sé si ustedes lo notan, pero hay muchísima gente que viene de otras parroquias, no que se hagan católicos, sino que son gente que acude mucho a nuestra comunidad. Y les digo porque yo encuentro gente de Villa Hidalgo, gente de, ahorita que ya está Padre José, de Humo Caliente, gente de San Marcos, que vienen mucho aquí. Y creo que es precisamente por esto, ¿no? Mechita es re buena para decir cómo la comunidad ha crecido y cómo se siente la unidad y todo esto, pero realmente sí se siente algo así, ¿verdad? Ojalá que... Pues son 8 millones de catequenos. 8 millones de dólares. Ahí está. Que para 30 años es 600 familias itinerantes en todo el mundo. Pues el catecumenal, ¿no? ¿No más preguntas? Ya acabé.